La pregunta 6. ¿Sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de política? El saber popular recibe la influencia del saber académico, al que vulgariza para hacerlo accesible a las personas no expertas en ciertas materias. A su vez, el saber popular influye en el saber académico, pues éste lo sistematiza en determinadas ramas del saber. Se trata de una influencia mutua y constante, un movimiento continuo de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, que abre y cierra las definiciones sobre lo que las personas en ambos dominios entienden sobre temas muy diversos. En el momento de entender qué es la política, este circuito en constante movimiento, con momentos de reposo, también experimenta la dialéctica que acabamos de describir. Por política, el saber popular suele entender la acción de los políticos profesionales, los que trabajan en ayuntamientos, diputaciones, gobiernos regionales, senados y congresos, no como funcionarios, sino como legisladores, estos últimos, ejecutores, gestores, bien sea por el voto directo o indirecto, bien sea mediante otro tipo de procesos. También se entiende por política lo que realizan los partidos políticos, al menos en las naciones donde existen partidos políticos. En ocasiones se entiende por política el diálogo opuesto al conflicto y a la guerra. Esta última, la guerra, como dijo el militar prusiano Karl von Clausewitz, 1780-1831, autor del famoso ensayo de la guerra, de 1832, decía, abre comillas, es la continuación de la política por otros medios, la guerra, ¿no? E incluso podría decirse que la política, a la inversa, sería la continuación de la guerra por otros medios. Por tanto, en este caso, cuando el saber popular entiende que por política lo pacífico, es quizás por influencia de los políticos profesionales que de esta manera manejan prudentemente su relación con sus gobernados para que no detecten actitudes belicosas en su haber, o para que cuando ocurra un conflicto violento, incluida la guerra, lo vean como un evento extraordinario en vez de algo que está a la orden del día en la historia de la vida política. Pero la conexión entre la política y la guerra, de manera efectiva, fue resumida por el primer ministro de Francia, Georges Clemenceau, nacido en 1841 y muerto en 1929, que lo fue en dos ocasiones, primer ministro de Francia, en 1906, en 1909 y desde 1917 a 1920. Y Clemenceau resumía esto con esta frase. Decía Clemenceau, mi política interna es hacer la guerra. Mi política exterior es hacer la guerra. Yo siempre hago la guerra. Así pues, la idea de política que se tiene en el saber popular, sobre todo en las democracias liberales, que Bueno definió en el 2004 como de mercado pletórico, capitalista, está muy influida, esta idea, por los llamados medios de comunicación de masas, que algunos han llamado el cuarto poder junto al legislativo, ejecutivo y judicial. Luego veremos que los poderes del Estado son más complejos que hablar solo de estos tres, menos aún de un cuarto poder, más privado que público, ¿no? Estos medios de comunicación ayudan a producir lo que se conoce comúnmente como opinión pública, cuya homogeneidad es difícil de determinar y difiere de la mera opinión en que supuestamente es una tendencia o preferencia virtual o efectiva de una sociedad política o de la mayoría de la misma hacia hechos políticos y sociales determinados. Una persona puede tener opiniones que conecten con o se inserten en esa opinión pública. Pero la opinión a secas es la expresión hablada o escrita, publicada en columnas de periódicos, videos, audios, etc., sobre cualquier tema que no tiene por qué coincidir ni con la opinión pública ni con el saber académico.
Según el filósofo eleático Parménides, 530, muerto en fecha incierta, en el siglo V a.C., la opinión, o doxa, según Parménides, es una conjetura confusa sobre la realidad opuesta a la episteme, o el conocimiento. Lo que ocurre es que en la opinión pública hay más doxa que episteme, inducida además desde el poder político y los medios de comunicación de masas. Algo que no es bueno ni malo per se, pues todo depende de los resultados obtenidos desde el poder a la hora de conseguir la estabilidad recurrente del Estado y del sistema político en lo que respecta a la producción de la doxa pública. Aunque la influencia en ella tiene sentido estratégico, particularmente durante procesos electorales, la forma en que se conforma dicha doxa pública, con una participación pasiva por parte de los receptores de información, actores y productores del saber popular, ha llevado a algunos, como al sociólogo francés Pierre Bourdieu, 1930-2002, a afirmar que la opinión pública no existe realmente. En palabras de Bourdieu podemos decir, dice Bourdieu, la opinión pública no existe, al menos bajo la forma que le atribuyen los que tienen interés en afirmar su existencia. He dicho que existen, por una parte, opiniones constituidas, movilizadas, de grupos de presión movilizados en torno a un sistema de intereses explícitamente formulados. Y por otra, disposiciones que, por definición, no son opinión si se entiende por tal como he hecho a lo largo de todo este análisis, algo que puede formularse discursivamente con una cierta pretensión a la coherencia. Esta definición de opinión no es mi opinión sobre la opinión. Es simplemente la explicitación de la definición que ponen en juego las encuestas de opinión cuando le piden a la gente que tome posición respecto a opiniones formuladas y cuando producen, por simple agregación estadística de las opiniones así producidas, este artefacto que es la opinión pública. Simplemente digo que la opinión pública, en la acepción implícitamente admitida por los que hacen encuestas de opinión o por los que utilizan sus resultados, simplemente digo que esta opinión no existe. Cierre comillas. La opinión pública no existe, 1972, Pierre Bourdieu. En resumen, la opinión que sobre la política tiene cualquier persona, flotando en el océano de la opinión pública, repleto de mareas, de olas y de turbulencias, acaba siendo una idea metafísica desde la cual es imposible volver al mundo de los fenómenos sobre los que supuestamente se forman dichas opiniones públicas. Como diría el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Y los periodistas son propietarios de la opinión publicada, pero no de la opinión pública. Pero si la opinión pública no existe, como dice Bourdieu, entonces los propietarios de la opinión publicada, producida por los medios democráticos de comunicación de masas, son los únicos que llenan el hueco social y político de esa irrealidad llamada opinión pública. Abrimos 10 minutos para la discusión. Bueno, ¿alguien quiere agregar algo? Adelante, Ignacio. Gracias, Mariano. Yo tengo una duda, no me quedó claro la diferencia entre doxa y episteme. Bueno, básicamente la doxa es la opinión que no tiene un basamento, digamos, de conocimiento empírico o científico. Es la mera opinión. En cambio, la episteme es conocimiento, conocimiento de lo real. Esa es la diferencia entre, como decimos en argentino acá coloquialmente, hablar al pedo, sin ningún fundamento, sin ningún basamiento o sin ningún conocimiento a priori, en el cual podamos tener esa base
básica, digamos, valga la redundancia, ¿no? De un conocimiento que puede dar argumentación y fuerza y potencia a lo que uno dice. Eso sería la paradoxa. Y la episteme es el propio conocimiento real de las cosas, con lo cual uno puede después armar un discurso a partir de ese conocimiento real. Y ahora entendí, muchas gracias. Compañeros, ¿alguien más? Yo creo que igualmente esta sexta pregunta es algo bastante... Es interesante y es simple a la vez porque, bueno, eh, Rafael Correa bien lo dice, ¿no? Es un poco decir la opinión pública en realidad es la opinión publicada. A ver, primero que la opinión pública es una cosa, una entidad, una entelequia metafísica. No existe la opinión pública. La opinión pública, entre comillas, es la opinión que publican los grandes medios de comunicación como unos mensajes a partir de unos valores y una cosmovisión que es los valores y la visión de la clase dominante, que es la que tiene los fierros, es decir, la imprenta en su momento, ahora tiene los micrófonos, las cámaras y los medios para eh, difundir, amplificar y difundir ese mensaje, en el cual, a partir de ciertos elementos con los que crea ciertos consensos, eh, genera una cosmovisión de la vida y de la realidad. Eh, siempre, siempre es bueno entender esto a partir de una simple frase, que ya la dije para repetirla. Digo, la opinión pública en realidad es la opinión publicada, no existe como tal. En todo caso, también, si tomamos a Gramsci, podemos hablar de sentido común. Eh, es lo que, digamos, está siempre en disputa en las sociedades, ¿no? Por eso es que muchas veces decimos las condiciones objetivas para hacer la revolución, para hacer una insubordinación fundante en clave socialista, están dadas objetivamente, por ejemplo aquí en Argentina están dadas hace décadas. Sin embargo, la cuestión subjetual, esto es, la conciencia de dichas contradicciones y de dichos problemas y de cómo superarlos, no están claras. Por eso, a pesar de que hay condiciones objetivas, hay contradicciones, esas contradicciones no se pueden detectar. ¿Por qué? Porque hay una especie de cortina de humo permanente que es la ideología dominante, que son las ideas de la clase dominante. Que siempre la clase dominante, que es la que tiene el capital, que es la que puede llevar adelante los medios de propagación, los medios de comunicación, son los que lo ejecutan. Por lo tanto, son los que llevan adelante el discurso dominante y de alguna manera hacen que la población no tome real conciencia de las contradicciones y de los problemas y de las posibles soluciones y superaciones de esas contradicciones. Sí, Ignacio. Entonces, como para responder la pregunta que era, ¿sabemos lo que hablamos cuando hablamos de política? En esa parte dice que en general no se sabe de lo que se está hablando, sino que se habla de lo que la clase dominante expresa a través de los medios de difuminación, o sea, de difusión de la información, de los medios de comunicación, Sí, pero que la política, sí, los medios de confusión de masas. claro, y la política en sí está relacionado con el conflicto y la guerra. Claro, lo que dice en la primera parte del texto habla de la cuestión, por eso la episteme o lo académico, digamos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y lo coloquial y lo popular. Lo que popularmente se entiende por política es la actividad política de los diputados, de los senadores, bueno, en fin, una actividad que llevan una especie de profesionales que llevan adelante eso que hacen, ser elegidos en elecciones, producir leyes, aprobarlas o no, etcétera, ¿no? O legislar o ejecutarlas a las leyes, en fin.
Lo que coloquialmente se conoce como hacer política. Y, y es lo que más o menos es lo que detecta, conoce la gente, ¿no? Hacer política también es estar en partidos políticos, discutir ahí, en fin, discutir cargos, listas. Pero la pregunta es, ¿realmente eso es la política? No sé, se los dejo a ustedes. Cla- Claro, porque en base a esa idea académica de que la guerra es parte de la política y no son ideas contrarias, y lo que comentabas de esta idea de las condiciones subjetuales, aquí Santiago lo que trataría sería de que se den esas condiciones subjetuales para identificar que hay conflicto, por ejemplo, de clase en la misma política. ¿Es eso? Claro, O sea, ¿es eso? sí, la política es siempre confrontación y es simple contradicción. En la sociedad de clases del medio de la sociedad eh, 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 hegemonizada por el modo de producción capitalista, hay la lucha de clases. Ahora, perdón, hay contradicción de clases. Para que haya lucha de clases hay que tener una asunción de conciencia. Si no, la lucha de clases, si bien es un hecho objetivo, eh, no es que muchos políticos burgueses te dicen lo que pasa que ustedes promueven la lucha de clases. Mira, por un lado sí, pero por otro lado la lucha de clases es por lo menos la contradicción de clases es un hecho objetivo. Promover la lucha de clases es promover la concientización de que existe esa contradicción y que hay que superarla. Ahora, por eso dice que los políticos burgueses, los más lúcidos, entienden de que la política es confrontación y es contradicción, y en este caso contradicción de clases. Por eso Clemenceau dice, para mí la guerra es al interno, la guerra es al externo y siempre es la guerra. Es decir, la política es guerra y la guerra es política. Sí, Ignacio. Y, y esas palabras que pueden sonar bien crudas, por ejemplo, que decía ese político francés de que hago la guerra a nivel interno y a nivel externo, se podría asociar lo que pasó con Piñera aquí en Chile, que dijo que estamos en una situación de guerra y hubo muchas críticas a nivel de los medios de comunicación y de ciertos sectores de izquierda, quizás más indefinidos. Ujú. Y puede ser porque al hacer esas palabras tan explícitas, estaría dando razón a esta idea de que en la política también esta va de la mano de la guerra. Sí, sí, O, sí, ya. es así, Ignacio. Incluso vamos a venirnos un poco más en el tiempo. Warren Buffett, ustedes saben, uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett, un tipo que está en las finanzas, en Wall Street, en fin, eh, ha dicho la guerra de clases, porque le dijo la guerra de clases, la lucha de clases, existe, claro que existe. Y de hecho la vamos ganando nosotros, es decir, los burgueses o los grandes burgueses. Así que ellos son muy conscientes de que existe la guerra de clases. Lo que pasa que, claro, intentan solaparlas, intentan confundir, porque, bueno, la estrategia es divide et impera. Sí, Rafael. Adelante, Rafael. Sí, y que no es solamente entre clases, sino dentro de la misma clase, por ejemplo, entre la clase dirigente, pensando en el caso de América Latina y por qué choca tanto eh, cuando el presidente Piñera habla de esta guerra, que tiene que ver también con que hay una guerra constante que viene de los últimos 500 años, y no me refiero solamente a la idea de no, que todavía estamos colonizados, sino que al hecho de que dentro de estas mismas élites criollas hay una lucha constante por el poder, tensiones por la geopolítica de los capitales extranjeros o por los cambios también de tensiones dentro de esta misma élite, incluso la sobreproducción de élites, como lo que habla ahora Peter Turchi, que es precisamente uno de los grandes problemas que está teniendo Estados Unidos. Eh,
Eso. Sí, desde ya que la clase no es, la lucha de clases no es solamente entre clases, sino intraclase. Esto es así. Bueno, si nadie quiere agregar nada, podemos seguir el texto. ¿Les parece? Sí. Bueno, entonces, la séptima pregunta. ¿Politizar algo es bueno o malo? Politizar consiste en dar contenido o carácter político a aquello que a priori no tiene dicho carácter, ya sean cosas, acciones o ideas. También es inculcar a las personas el sentido de la política o lograr que alguien se comprometa en cuestiones que se consideran políticas. Politizar algo en cualquier sentido, haciendo de lo personal algo político o de lo político algo personal, siempre conlleva cambios en las relaciones que tenemos con nuestro mundo entorno, bien en un sentido circular, en un sentido radial o en un sentido angular. Los mecanismos para politizar a las personas han sido variados en la historia, pasando por el primero de todos, la conformación de la vida política como tal. Una vez constituida esta vida política, su curso ha experimentado diversas formas de politización, mediante la imposición violenta de ideas y de políticas a grupos humanos diversos, tanto dentro como fuera de las fronteras de una sociedad política, mediante la diplomacia y la negociación con otras sociedades políticas, etc. Politizar, además, suele ser asociado a adoctrinar, aunque no son necesariamente lo mismo. Adoctrinar puede ser entendido como el hecho de instruir a alguien sobre cómo ha de obrar o comportarse, pero no necesariamente ello conlleva a politizarle. También puede ser definido como enseñar los principios de una doctrina o creencia determinada con la finalidad de ganar partidarios a la misma. La doctrina puede ser política, económica, religiosa, filosófica o artística. Todas ellas son producto de la vida política y todas ellas son, a su vez, ideologías o cosmovisiones propias de un grupo determinado de personas que se enfrentan a otras cosmovisiones de otros grupos. Según el marxismo, las ideologías forman parte de la superestructura de los estados y están a su vez determinadas por, y se conjugan con, la base técnica, tecnológica y científica de ese mismo estado, que no es sino la estructura de la economía de una sociedad política, o más simplemente, la forma en que se producen los medios fundamentales para la estabilidad y la recurrencia de toda sociedad política. Ahora bien, cuando esa ideología o cosmovisión es la hegemónica en una sociedad, o en sociedades políticas concretas, en un sentido epocal, histórico, de largo alcance, un Weltanschauung en alemán, perdón mi alemán, la ideología o grupo de ideologías se convierten en dominantes de esa época. Frente a esta ideología dominante, compiten otras ideologías que buscan ocupar su lugar y tratan así de cerrar una época histórica con ello. Marx asociaba esta cosmovisión dominante a la clase o clases sociales hegemónicas en las capas y ramas del poder del Estado. De ahí su famosa frase, la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. De esta manera, la clase dominante es la que dispone de mayores medios y recursos políticos para realizar procesos de politización o adoctrinamiento. El término ideología fue formulado por primera vez por el político y filósofo francés Antoine-Louis Claude Destutt de Tracy, 1754-1836, en su obra de 1796, Memoria de la facultad de pensar, donde la definió como, a la ideología, ciencia que estudia las ideas, su carácter
origen y las leyes que las rigen, así como las relaciones con los signos que expresan. Esta definición de de tras sí, que podría asemejarse a doctrina, Marx la asoció a su idea de producción cuando entendió la superestructura ideológica cuando entretejió a la superestructura ideológica con la base material de la producción de la vida política, económica, técnica, tecnológica, científica. Así lo afirma en su contribución a la crítica de la economía política en 1859. Y dice Marx, en la producción social de su vida, los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad. Relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino que por el contrario es el ser social el que determina la conciencia. Es decir, no se puede politizar ni adoctrinar a ningún grupo humano abstrayendo las posibilidades de dicha politización del modo de producción en que se producen también las ideologías. Así, solo tendría éxito un proceso de politización que tenga en cuenta las bases materiales propias de la sociedad política en que quiera implantarse. Por ello, es anacrónico adoctrinar a las personas en ideologías periclitadas por el progreso técnico, económico y científico, aun cuando haya ideologías de largo recorrido histórico con capacidad de adaptación mayor a distintos modos de producción. Por ejemplo, las religiones, que no dejan tampoco de ser ideologías. Ahora bien, el término politización o adoctrinamiento tiene connotaciones peyorativas en muchos casos, pero no necesariamente es así. Lo que ocurre es que lo bueno o lo malo de todo adoctrinamiento político no se resuelve en una cuestión ética y moral, ámbitos en los que el bien y el mal pueden ser definidos de manera extrapolítica, aunque la acción política tenga en cuenta dichos ámbitos también para desarrollar sus planes y programas. Si, como ya dijimos, la verdad de toda acción política se verifica por sus resultados, el bien y el mal de toda acción política se verificarán también en base a la causalidad que determina el fin logrado al partir de los medios empleados. Esto vale también para la politización o adoctrinamiento. La politización de las personas no es buena ni mala per se. Depende de los fundamentos de la ideología y de los medios con que se realiza dicha doctrina. Y los fundamentos son también medios. Además, estos fundamentos y medios determinarán el medio que logra dicha politización. En dicha causalidad, la desviación de una trayectoria inicial por parte de una ideología solo se entenderá como mala si es posible determinar que su posición antes de la desviación era buena. La desviación hacia el mal desde el bien o hacia el bien desde el mal puede ser extrínseca desde afuera de la ideología, estructural o intrínseca desde dentro de la ideología o genética. Las implicaciones antropológicas y políticas de estas desviaciones llenan la historia de la vida política de multitud de procesos ideológicos curiosos que solo a posteriori, cuando el radio de acción de una ideología ha cesado, es posible valorar su acción politizadora y por tanto su acción política. No obstante, el radio de acción de dichas ideologías suele ser mayor o menor dependiendo del tiempo histórico que abarque y ocurre a menudo que politólogos, sociólogos, filósofos e historiadores valoran ideologías y la acción politizadora que llevan a cabo cuando aún siguen actuando estas ideologías. Aunque también puede ocurrir que, a priori,
estas ideologías hayan fenecido, pero acaben siendo resucitadas porque su acción politizadora sigue generando consecuencias en el aquí y ahora. Abrimos el espacio para la discusión. Sí, Edgar, adelante. Hola, ¿se me escucha? Perfecto y claro. Va. Pues lo que yo creo es de que, en primer lugar, el tema de que adoctrinamiento tenga una connotación ética, moral negativa, es parte de la estructura ideológica de este liberalismo, del fundamentalismo democrático, que cree que solo una educación libre y sin sesgos puede llevar a la gente a un estado superior de existencia. Pero seamos honestos, no existe tal cosa como la ausencia de sesgo. Todas las personas están sesgadas. Y toda forma de educación es adoctrinamiento. O sea, los progresistas y los liberales creen que su ideología no es doctrina, pero es. Y esto que voy a decir es controversial, pues es lo que yo creo. Que la educación en todas sus formas, no importa si es ateo, religioso, socialista o liberal, etcétera, es adoctrinamiento o una forma de adoctrinamiento. Y sobre un punto que se mencionó anteriormente de que la opinión pública no existe, sino que lo que existe es la opinión publicada. Eso es muy cierto porque hay sectores de la prensa que en Guatemala pasa mucho con Quórum o Plaza Pública que tienen gran circulación, pero son progresistas y mucha gente cree que ellos marcan la opinión pública, cuando la mayoría de gente en temas de política no tiene opinión o tienen opiniones muy variadas y muy diferentes la una de la otra, así que no existe esta opinión pública universal de que todos piensen algo parecido. Y para terminar, sobre el tema este que están mencionando de la politización, siempre lo usan como excusa el tema adoctrinamiento, el malvado adoctrinamiento, en especial políticos reaccionarios que no quieren que ciertas ideas que van en contra del status quo sociopolítico y económico tengan más calado en la sociedad. Porque es una gran hipocresía, en especial de mucha gente de la derecha, diga que las ideas de educar a alguien en las ideas de la derecha es educación y adoctrinamiento, pero si se hace de las de izquierda sí es adoctrinamiento. Cuando si somos honestos, las dos son adoctrinamiento y el adoctrinamiento no es ni bueno ni malo, es. Creo que diste ahí en el clavo, Edgar. Por eso la pregunta ¿es malo politizar algo, no? Que dice, creo, politizar algo, ¿es bueno o es malo? Se pregunta, ¿no? Entonces, claro, eh, para la clase dominante, que sus ideas dominantes son la norma, lo natural, enseguida reaccionan descalificando cualquier otra ideología que pugna por ser contrahegemónica. Entonces, el primer latiguillo que usan es están politizándolo todo, ¿no? Sí, no sé quién estaba primero, si Olman o Román. Vamos. Primero Román y después yo. Ok, vamos Román adelante y después Olman. Adelante Román, no se te escucha. ¿Escucha? Ahora sí, a ver, habla. Y es que estoy desde el celular y estoy teniendo problemas con los auriculares y que bueno, les funciona el micrófono. Ahora sí, dale. Tengo que usarlo sin auriculares. Bueno, primero, de acuerdo con la intervención anterior, con lo que dijo el compañero Edgar, es exactamente así. La gente suele asociar adoctrinamiento como enseñar lo opuesto a mi ideología o cualquier ideología que no sea la mía. Pero lo mío no es adoctrinamiento, sí, es lo que cree, ¿no? La mayoría de la gente, como bien expresó César, Edgar, con lo que pasa con los liberales, ¿no? Que piensan que es adoctrinar en el marxismo, hablar de explicar el materialismo histórico, pero todo lo que ellos dicen no es doctrina, ¿no? No es ideología. Entonces, en ese sentido, pues sí, no está malo, no es que sea malo adoctrinar en sí, no es malo per se, sino que lo que no es malo si o sea, adoctrinar no es malo si la doctrina es la correcta. Por eso lo que realmente hay que hacer y hay que ser honesto y es decir cuál es su doctrina y cuál es su propia ideología, porque no hay nadie más
ideologizado que el que se cree libre de ideología, ni hay nadie más adoctrinado que el que se cree libre de adoctrinamiento, ¿no? Eso por un lado, que eso es por el lado en el que va la pregunta. Porque la pregunta asume politizar como sinónimo de adoctrinar. Y en base a eso se desarrolla toda la pregunta. Ahora yo aquí pues planteo una cuestión. Em, politizar, si entendemos politizar no como sinónimo de adoctrinar, sino como sinónimo de lo que es, de hacer algo que sea político. Es decir, eh, que sea en función de la sociedad política. O sea, saliéndome un poco del marco de la pregunta, ¿no? Que la pregunta está asumiendo politizar como sinónimo de adoctrinar. Porque yo escucho, en Colombia se suele decir muchísimo, ¿no? Que, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas o la policía está politizada. Claro, se refiere a que está adoctrinada, pero habría que ver que no está mal si entendemos politizar como que sea en función de la sociedad política, no está mal que sea, no está mal politizar. De hecho, hay que politizar las instituciones. Lo que pasa es que se están asumiendo hacia unos intereses particulares. O sea, estas instituciones, como la policía, el ejército, muchas instituciones de nuestras sociedades políticas, se están adoctrinando, se están politizando en el sentido de adoctrinar, que se están adoctrinando, pero no en función del beneficio de la sociedad política, sino en función de intereses particulares de la clase dominante. Entonces, en ese sentido, yo diría que no se están politizando, sino lo contrario, se están particularizando, ¿sí? O sea, yo diría que politizar, para hacer definir bien más bien qué es politizar y no asumirlo como sinónimo de adoctrinar, yo diría que politizar es hacer que algo sea en función de la sociedad política, es decir, que sea político y no que favorezca intereses o que sea en función de intereses privados o particulares o de un grupo minoritario y no del conjunto de la sociedad política. Entonces diría que sí es, o sea, habría que redefinir politizar y yo diría que no solo, no es que no sea malo, sino que es necesario politizar, ¿no? Las instituciones y politizar muchísimas cosas en nuestras sociedades políticas, precisamente hacerlas en función de la sociedad política, que sería lo contrario de particularizar, ¿no? Eso es lo que yo planteo. Bien, Román. Olman. Vaya, buenas tardes a todos y todas. Escuchando la explicación que da Mariano, más el aporte que ha dado Edgar y también el camarada Román, pienso que politizar todo, primeramente se nos vende como lo ha dicho Edgar, ¿verdad? Como una ideologización dialéctica que está, ¿verdad?, en contra del contrario, por así decirlo. Eso en lo que es, digamos, la política partidaria, la ideología universal y lo que va en contra del status quo. Pero recordemos que también politizar viene siendo cosas prácticas que tú haces incluso en tu día a día, ¿verdad? Como por ejemplo, en algo tan simple, en el lugar donde tú vives. Tú politizas sin necesidad, ¿verdad?, de meter partidos políticos y X cosas. Tú administras el lugar como más prácticamente te va mejor para ti e indirectamente para los que viven a tu alrededor. Entonces, politizar algo para que sea en favor del colectivo, se tiene que ver primeramente cuál es la necesidad en el ambiente de la vida política, cuál es la necesidad o necesidades principales que hay que adaptarlas y que sean esas necesidades que se vayan cumpliendo poco a poco. Acordémonos que eso sí, esas necesidades no se van a cumplir con una varita mágica. Hay que saber que lleva tiempo, lleva paciencia y que la desesperación de esas necesidades va a tener que ir a un ensayo previo y error consciente. Eso en lo que es el empirismo y la realidad material. Ya en lo que es, digamos, los partidos políticos y las ideologías, creo que es lo que vemos todos los días, porque acordémonos que
como dijo Edgar, me gustó esa parte que dijo él de eh, la persona que cree que es libre de adoctrinamiento y que es una persona libre, 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 así tipo como a veces te lo quiere pintar Albert Camus, eh, de que no está atado a su ambiente, se miente a sí misma, porque siempre te vas a sostener para ir materializando tu pensamiento, tanto de inicio y de madurez, siempre te vas a sostener de ideas que ya están materializadas, solo que las vas a ir adaptando al ambiente que te codetermina, ¿verdad? Entonces, siempre las ideas contrarias que van a lo ya establecido o a lo que se predomina a través de una propaganda, de una publicidad bien hecha, siempre va a sonar incómodo, porque recordemos que el adoctrinamiento también se adapta y se acomoda a la sociedad realmente existente en el aquí y en el ahora. Pueden darme corrección en lo que he dicho. Bueno, siguiendo, para aportar un poco el razonamiento de acá de los camaradas, eh, me parece que la cuestión de la política hay dos acepciones, ¿no? En el sentido de que lo que decía Román, politizar algo es generar una referencia hacia la sociedad política. Y en este sentido, hay que politizarlo, claro, hay que politizar todo. El ejército, la policía, el sistema de enseñanza, etcétera. La otra connotación es la que le da generalmente la cuestión de la politización en clave partidaria. Entonces, bueno, lo que entiende también el vulgo es vos politizás todo, ¿no? Porque, claro, sos de tal partido político, entonces politizás todas las decisiones, todos tus análisis parten de que vos pertenecés a un partido político. Entonces, es una especie de latiguillo de descalificación. Cuando la ideología dominante, que es precisamente la ideología de la clase dominante, también es politización, en clave particularista también. Lo que pasa que la trampa está en que la clase dominante intenta hacer pasar sus propios intereses por los intereses del común, por los intereses comunes. Y ahí está la trampa. Entonces, cuando uno tiene un discurso contrahegemónico o que va en contra de esa visión dominante, enseguida intentan descalificarte con que politizas todo, como si la ideología dominante no fuera una idea politizada, que está bien que lo sea, porque en una sociedad de clases, hay distintas visiones y hay luchas de clases y hay conflicto y hay contradicciones. Pero bueno, reitero, creo que la trampa está en hacer confundir a toda la sociedad en que los intereses de la clase dominante son los intereses de todos. Y efectivamente y evidentemente no es así. Bien, si no hay nada para agregar, seguimos leyendo el texto, que ya pasaríamos a la segunda parte del libro, sobre la ciencia política. A ver, un momento. Sí, Ignacio, adelante. Sí, es que en el tema del adoctrinamiento, generalmente agregar que se le asocia a la idea del lavado de cerebro. Ahora estaba viendo eh, una búsqueda rápida que ese término se le asoció con la Alemania nazi y también al gobierno de Mao en China. Entonces está relacionado con esa crítica o conflicto entre los países de las democracias liberales, por así decirlo, con movimientos comunistas y con todo lo que encuentren que son sus enemigos. Sí, claramente es así. Ellos, su ideología dominante, que es la naturalizada como normal, es la correcta, que es la liberal, básicamente. Nosotros estamos bajo
el océano ideológico de lo que es la concepción liberal de la vida. Cualquier otra concepción o cosmovisión que se le oponga a esta es politización, adoctrinamiento, etcétera. Y lo de ellos no se autopercibe como adoctrinamiento. Toda la línea ideológico-política que te bajan en todo el sistema educativo es pura doctrina. Sin embargo, ellos no lo visualizan así y todo lo que sea contrahegemónico lo descalifican como tal. Sí, tenemos Román, Ignacio de nuevo y Carlos Ruedas. Así que vamos con Román primero, después Ignacio y después Carlos. Adelante, Román. No, solo para agregar a lo que acabaron de decir, eh, respecto a esto del adoctrinamiento, de que quien se cree, que no hay nadie más adoctrinado que el que se cree libre de adoctrinamiento y nadie más ideologizado que el que se cree libre de ideologías, también cabría agregar que no hay nadie más dogmático ni dogmatizado que el que se cree libre de dogmas, porque también tenemos dogmas y todos tenemos dogmas, pero una cosa es el dogma, otra cosa es el dogmatismo. El dogma no entendido como verdad irrefutable, sino algo que se tiene que se toma como por cierto, como una verdad. Por ejemplo, en el materialismo tenemos dogmas, que es que no pueden existir conciencias incorpóreas. Eso es un dogma, pero no es un dogmatismo. O sea, porque usamos la dialéctica, es decir, no es que existan verdades absolutas e irrefutables. Las verdades son, como ya bien lo han dicho, son históricas, concretas y objetivas, ¿no? Objetivas, concretas, históricas. Entonces, todos tenemos dogmas, pero pasa que cuando no son tus dogmas, no son nuestros dogmas los que se dicen, entonces ahí sí creemos que esta persona es dogmática y todo el que se crea libre de dogmas es una persona altamente dogmatizada. Quería agregar. Perfecto. Y Ignacio, adelante, y después Carlos. Sí, a mí me da la impresión de que quizás la idea de agregar de que en ciertos procesos políticos, explicarlo con la idea de lavado de cerebro, por ejemplo, en China, es como para evitar la pregunta de por qué siguieron la población a ese gobierno, pensando que probablemente tengan razón o que le hacía sentido a la gente, dicen no, es que le lavaron el cerebro. O quizá quitarle la culpa a ciertas zonas de Alemania donde votaron al partido nazi. ¿Por qué lo votaron? Es que lo lavaron el cerebro. Y, y después y darle esa responsabilidad a nivel histórica porque lo necesitaban como aliado en contra de la URSS, de la parte occidental. Y en eso, o sea, tomando el concepto de Alicia Melchor de sujeto hidropónico, y lo que decía Olman también de esta idea de libertad como lo máximo, se podría tener como la idea de un pensamiento hidropónico en que no genere una raíz o tener cierto sustento, sino que puede estar en cualquier parte. O sea, no hay como una base fija, una doctrina o una epistemología o como se quiera decir, de la cual entender el mundo, sino que lo principal es tener pensamiento crítico y que pueda ser como la serpiente que se coma la cola, que no llegue a ningún lado. Eso. Gracias, Ignacio. Adelante, Carlos. Bueno, pues yo estaba escuchando todas las intervenciones y pues estaba leyendo el libro de Marcelo Gullo, Nada por qué pedir perdón, y hay una parte que no se me pareció como interesante y que como que engloba un poco lo que nos dijeron los compañeros. Se las voy a leer, es súper corta. Dice así, pues que en el indigenismo se fusiona el relativismo cultural y el mito del buen salvaje, y es buen sabido que una cabeza desestructurada por el relativismo gana por un mito, sea el que sea, es incapaz de atender a razones, incluso las más simples. No sé si estaré equivocado en ese sentido, que quiero englobar el tema. No, está bien. Porque, a ver, también hay una polémica con esto, ¿no? Con lo del progresismo. Eh, a ver, cada uno se referencia como si lo suyo no fuera doctrina o adoctrinamiento. Y todo Estado eh,
genera y necesita un adoctrinamiento. Si no, no hay una recurrencia, no hay una estabilidad y recurrencia. Entonces, la cuestión del adoctrinamiento no es una cosa peyorativa, no es una... Lo que pasa es que viene con toda esa carga negativa, adoctrinar, ¿no? Viene con esa carga negativa, porque se supone que la ideología dominante del Estado, que es la ideología de la clase dominante, es una ideología neutra, es lo natural, es lo normal. Entonces, desde las sociedades democráticas, occidentales, homologados al mercado pletórico de mercancías, se mira a otras sociedades, las orientales, la ex Unión Soviética o la propia China, como sociedades donde se le lava el cerebro y se los adoctrina, como si acá no nos adoctrinaran en la sociedad liberal y en los valores liberales. Entonces, desmistificar esto, hay que demoler estos mitos y entender que el adoctrinamiento es inherente a cada Estado y que el Estado necesita del adoctrinamiento. Bueno, si les parece, si alguien quiere agregar algo más, y si no, pasamos a la próxima, que ya cruzamos, vamos hacia la segunda unidad. La pregunta ¿es lo mismo estudiar la política que estudiar la vida política? Si quieren hacemos esta y sería la última que leemos y discutimos. ¿Les parece bien? Bien. Bueno, no hay oposición, todos de acuerdo, vamos para adelante. Repito la pregunta. Esta sería la pregunta 8. ¿Es lo mismo estudiar la política que estudiar la vida política? La política es producto de la vida política y aquella se encarga de conseguir que ésta sea estable y recurrente. Del estudio de ambas se encarga eso que se ha llamado ciencia política, ciencias políticas o politología. ¿Qué término es el más adecuado para referirse a esta disciplina? Primero, habrá que determinar el significado de los componentes del sintagma ciencia política, esto es, los términos ciencia y política. Después entraremos en dilucidar si es más adecuado referirnos a la disciplina en singular o en plural. Y por último, si la palabra politología sería la adecuada para englobar el siempre infecto campo político. Habiendo dicho ya que política es una palabra que hace referencia tanto a la vida política como a la acción política, en principio, ciencia política sería la rama del saber encargada del análisis sistemático y racional, científico, tanto de la vida política, su raíz, su cuerpo y su curso, como de la acción política, la cual es producto suyo que a su vez lo mantiene. Ahora bien, cuando se utiliza la palabra ciencia, acá podemos referirnos a sentidos distintos. Podemos entender ciencia como saber hacer o como sinónimo de arte, prudencia o técnica. Y bien, es verdad que la acción política tiene mucho de todo esto, pero la disciplina que la estudia no se ciñe solo al análisis de la acción. ¿Alguien tiene el micrófono abierto, chicos? A ver. Ahí estamos. Decía, podemos entender ciencia como saber hacer o como sinónimo de arte, prudencia o técnica. Y bien, es verdad que la acción política tiene mucho de todo esto, pero la disciplina que la estudia no se ciñe solo al análisis de la acción política, ¿se entiende? También se puede entender como sistema de proposiciones derivables de principios, algo que sirve para definir ramas del saber dispares, sea la politología, la filosofía o la teología, además de las ciencias propiamente hablando. También se puede entender la ciencia como disciplina categorial estricta, como ciencia positiva,
y en sentido moderno, es decir, las ciencias naturales y formales, las propias de las matemáticas, o como ciencia categorial ampliada, disciplinas positivas culturales como la antropología, la lingüística, etc., o las ciencias sociales en general, incluida la politología. Bueno, Gustavo Bueno, en su teoría del cierre categorial, toma partido por las ciencias categoriales estrictas, naturales y formales, como aquellas disciplinas del conocimiento propiamente científicas. Mientras que en las ciencias sociales nos encontramos con disciplinas con franjas de verdad más científicas que otras. Así pues, la denominada a veces ciencia política podría definirse como una ciencia categorial ampliada, social, humana y cultural, desarrollada como un sistema de proposiciones derivables de principios en torno al saber hacer técnico y prudencial de la acción política dentro del campo histórico de la vida política, conformado sobre todo por sociedades políticas. Esta definición valdría en el caso de que utilicemos ciencia política en singular. Pero el cierre politológico es imposible, como afirma el politólogo hispano-francés José Andrés Fernández Leost, en su tesis doctoral, La teoría política materialista de Gustavo Bueno, Gnosiología, Estado y Moral, del 2007. Es decir, la pluralidad de metodologías de la disciplina señala el problema de la delimitación del objeto de estudio de las ciencias políticas y de ahí su pluralidad, a lo que se añade el debate que dura décadas sobre si el paradigma de las ciencias naturales es aplicable como tal a las ciencias sociales. Pero la teoría del cierre categorial afirma que las ciencias no tienen objeto sino campo. Afirma Fernández Leost. El concepto de campo está destinado a desechar la idea de objeto como parte definitoria de la ciencia por su falta de estructura gnosiológica. En su lugar, el campo designa un conjunto de elementos enclasados, relacionados de tal forma que puedan realizarse operaciones entre ellos, así como componentes términos. Si nos centramos en la esfera de la política, observamos que la argumentación de Bueno persigue constatar de qué forma se distribuyen los contenidos del campo en los ejes y figuras de su espacio gnosiológico. Así, a fin de registrar las diferencias y desajustes, logrará calibrar hasta qué punto puede hablarse con propiedad de ciencia política. Su proceder detectará enseguida los problemas de categoricidad que contiene el campo, puesto que ni siquiera resulta claro con qué se identifican los términos del plano sintáctico, si con individuos, grupos, clases, estados, y decidirlo ya implica una toma de postura ideológica. Los problemas se reproducirán en todas las figuras de todos los ejes, quedando demostrada la imposibilidad del cierre politológico, más que patente en el estudio del sector preocupado por dar con las estructuras esenciales. Básicamente, su conclusión de la imposibilidad del cierre politológico enlaza con la constatación de que los conceptos que maneja el campo atraviesan distintos dominios, abandonando la inmanencia propia de las ciencias genuinas. Ello no impide a Bueno trazar una clasificación de los saberes políticos según hablemos de, primero, los saberes políticos adquiridos por experiencia, segundo, los saberes políticos en su fase empírica, sociología, política, aritmética electoral, por ejemplo, historia política, antropología. Tercero, los saberes políticos en su fase doctrinal, el derecho político y la teoría del Estado. Y cuarto, la filosofía política. Es decir, ahí hay 4 saberes distintos de política, ¿no? Unos son por experiencia, los otros son en su fase empírica, los otros en fase doctrinal y por último lo filosófico. Solo por esta clasificación en 4 y sin entrar todavía a distinguir las distintas ramas efectivas que tienen, es posible hablar de ciencias políticas en plural, las cuales están en dialéctica constante con su campo, que es la vida política, y con los campos de otras disciplinas, tanto técnicas como naturales, formales y sociales. De momento podemos decir que partiendo de lo expuesto,
Los tres términos empleados para definir la disciplina son correctos, aunque utilizaremos politología como término que abrevia y recoge en una sola palabra lo estudiado en esta rama plural del saber cuyo cierre categorial es imposible, aunque eso no impide la necesaria racionalidad y sistematicidad de sus investigaciones, ni el análisis de las ideas derivadas de la dialéctica entre sus conceptos. Bien. Esta pregunta y su desarrollo es un poco complejo, sobre todo porque todavía no se llega o no se ha llegado aquí a analizar lo que es la teoría del cierre categorial de Bueno, que es propiamente la filosofía de la ciencia que enuncia Gustavo Bueno, desarrollado en varios volúmenes que incluso él no llegó a terminar porque se murió antes, pero que era su último cometido en vida. Entonces, a partir de asumir, desde el materialismo político, nosotros asumimos la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, es imposible hacer un cierre categorial para definir a la política o a la disciplina que estudia la política como ciencia en sí misma, digamos, ¿no? Se lo puede englobar, sí, como un saber o como una disciplina de estudio, la politología, pero no estrictamente como una ciencia, ya que lo único que tiene cierres categoriales, según Bueno, porque cierra los campos en donde están los términos que tienen relaciones entre sí, que hacen operaciones y relaciones entre sí, solo existe esto en las ciencias formales y en las ciencias biológicas. En tanto que en la politología, como ciencia social, no alcanza a tener un cierre como el que propone Bueno para definirlo como ciencia. No sé si hice más entrevero y los confundí más con mi comentario o si aclaré algo. En todo caso, abrimos acá el espacio de discusión y las preguntas. ¿Nadie quiere hablar? ¿Quedó muy claro o quedó todo tan confuso que no se entendió nada? Adelante, Ignacio. Yo tengo una duda en respecto con el hilo conductor entre la pregunta de que si es lo mismo estudiar la política que estudiar la vida política con lo último en respecto a la idea de si la politología es una ciencia o no. Bueno, la política es lo que se desarrolla y es producto de la vida política. Y la vida política a su vez es tributaria de la política, es decir, son dos términos que se interrelacionan dialécticamente. Existe uno porque existe el otro, básicamente, ¿no? Después, cuando entra a tallar en cómo definir a la política, o mejor dicho, a la ciencia que estudia la política, y ahí entra en la discusión de si denominar la ciencia o no. Claramente, Santiago, siguiendo la teoría del cierre categorial de Bueno, dice que no es una ciencia, no es una ciencia categorial. Sin embargo, conserva una racionalidad y una sistematicidad. Es decir, el problema es que no podemos explicar brevemente lo que es la teoría del cierre categorial de Bueno, y esto, digamos, nos deja un poco en ascuas. Pero voy a tratar de sintetizar muy someramente esto. Gustavo Bueno plantea de que
de que a la ciencia se la define a partir de no un objeto de estudio, es decir, las ciencias no son disciplinas que se dedican a estudiar un objeto, sino que las ciencias se construyen, se componen en campos. Esos campos tienen términos que manejan un lenguaje, digamos, que enlaza esos términos de manera racional, generando generando operaciones e interrelaciones entre esos términos que no se relacionan o que tienen un lenguaje propio, por decirlo de alguna manera, en el cual las distintas operaciones y relaciones que se generan dentro de esos campos son propios de esos campos. Y entonces pueden generar un cierre dentro de ese campo. Por ejemplo, la matemática. Las matemáticas tienen el lenguaje de los números y de las operaciones, de las distintas operaciones matemáticas, y no tienen nada que ver con, qué sé yo, el arte abstracto. Voy a decirlo intentar hacer muy simple. Bueno, toma el ejemplo clásico de 5 más 7 es igual a 12. Entonces, ahí tenemos tres números, 5, 7 y 12. Esos tres números son los términos. Son las unidades fundamentales de cada campo en cuestión. La operación vendría a ser la suma, 5 más 7. La suma es la operación entre dos términos. La equivalencia es la relación. Es decir, si yo sumo 5 más 7, la relación que me da 5 más 7 va a ser igual a 12. Y eso es un cierre en sí. 5 más 7 siempre va a ser igual a 12. No hay duda sobre esto. Esto genera un cierre categorial. ¿Se entiende? Ahora, vayamos al campo de lo sociológico o de lo político, donde ahí predomina la doxa y no la episteme, donde predomina la opinión, donde predominan los intereses y donde predomina, básicamente, a partir de intereses, opiniones, etc., ¿qué predominan? Lo subjetual, no lo concreto y objetivo. Entonces, no se puede segregar los términos cuando existe una relación directa de los sujetos que están operando con dichos términos. Volviendo a los números, yo puedo decir que 5 más 7 es igual a 12, me muero hoy, y dentro de 2000 años 5 más 7 va a ser igual a 12. No me necesitan a mí como sujeto para enunciar dicha operación y dicha relación. ¿Se entiende? En cambio, todo lo que es, por ejemplo, las disciplinas sociales, sí o sí están sujetas, es decir, no se pueden segregar de los operadores. Entonces, la ciencia básica, la ciencia cerrada, cuando se cierra el campo categorial, es cuando yo puedo segregar a los operadores que están realizando dicha operación, porque la operación queda cerrada en sí misma. Digo, 5 más 7 es igual a 12, independientemente que lo diga yo, o haga yo la suma, o que lo haga Montoto. Sin embargo, en el campo de lo político, no se puede segregar el operador de lo que se está haciendo, que es un hecho político. No sé si fui lo suficientemente claro, digo. Por eso la ciencia política, entre comillas, no es una ciencia. Es un saber que estudia hechos políticos, pero que no puede ser segregado del que lo está estudiando y lo está revisando. Porque de distintos operadores van a tener una distinta conjetura, una distinta conclusión. En cambio, alguien que haga una suma algebraica básica, como la que estábamos haciendo, yo puedo segregar totalmente al operador, pero el enunciado y la operación y la relación va a ser siempre la misma. ¿Se entendió la diferencia entre lo que es una ciencia estrictamente dicha o definida por bueno de lo que es una disciplina del saber?
como son las ciencias sociales, entre comillas. Sí, Ignacio, adelante. Voy a tratar de decirlo con mis palabras y tú me comentas si estoy bien o no. Ahí está esta idea de que están los operadores y la operación en sí. No sé, pongamos, por ejemplo, que la operación sea hacer un plato de comida y los operadores son los cocineros. Entonces, en las matemáticas, eh, siempre que se va a seguir una receta va a quedar igual el plato. Entonces, independiente que se cambie el cocinero, o sea, los operadores, la operación va a ser la misma, entonces ahí se puede hacer una ciencia porque el campo se cierra. O sea, el campo no se ve influido por los operadores de manera eh, absoluta. En cambio, si en las situaciones sociales, la historia, como necesariamente está relacionado con el tiempo y el cambio de ciertos contextos, sí importa quiénes son los operadores, entonces va a cambiar la operación. Entonces la operación no va a ser la misma, o el plato de comida no va a ser el mismo si que se cambian los cocineros. Va a quedar un poco más salado, etcétera. Voy a poner un ejemplo burdo. Eso más o menos. Sí, iría por ahí cercanía. Básicamente, la ciencia definida como tal es aquella en la cual uno puede separar al operador y la operación se cierra por sí misma. En cambio, lo que no es ciencia para Gustavo Bueno es aquellas disciplinas en las cuales uno no puede prescindir del operador. No puede segregar al operador de la operación. Es ahí donde está la diferencia. Por eso él habla, después lo vamos a ver más adelante seguramente, más en profundidad, de alfa operatorio y beta operatorio y grados intermedios entre esas operaciones. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más. Sí, Olman, adelante. No, y escuchando lo que ha dicho el compañero Ignacio y también con la manera entendible y simple que lo has explicado, Mariano, sepamos que estudiar las ciencias políticas como saber es que tú vas a ir desgranando una idea que ya te presentan establecida, como en el caso de la universidad o la academia. Pero cuando tú empiezas a ver, vaya, ese estudio académico, recordemos, ¿verdad? Lo anterior que estábamos discutiendo, la ideologización de esa materia o de esa carrera, cuando ya vas acercándote a la realidad compleja y material misma, te vas dando cuenta que siempre va a haber cambios, los cuales, debido a la época, van a ser adaptados a esas maneras de convivir, de relacionarse, etcétera. Y así, o sea, van a ir evolucionando y por eso es que algunas cosas de la vida política se mantienen hasta la fecha, pero otras cosas, como dijo el camarada Ignacio, van a ir siendo diferentes. Y ahí es que viene la, lo impredecible y lo predecible de la vida política. En cambio, una ciencia exacta como la matemática no va a fallar numéricamente, aunque tú uses calculadora, ¿verdad? Entonces, por eso hay que saber que la ciencia política y la vida política siempre van a estar codeterminadas, ambas, porque gracias a la vida política, la ciencia política puede tomar cierto cambio que le enseñó la misma realidad material y viceversa. Ahí pueden corregirme con lo que he dicho. Por ejemplo, lo voy a poner a ver, lo voy a intentar hacer lo más fácil posible, porque es complejo de entender, ¿eh? Ojo, y
a mí me ha llevado bastante tiempo, más o menos, empezar a ver, el ejemplo de la matemática y las ciencias sociales es lo más evidente. Digo, uno puede estudiar, por ejemplo, política y se puede ir a Oriente y van a tener distintos autores y va a depender de la descripción de los hechos históricos, por ejemplo, y de la interpretación. Por lo tanto, cuando uno estudia esas disciplinas, no puede prescindir de, de las descripciones y de las interpretaciones de los autores. Es decir, ahí está, el operador es parte de la disciplina y no se puede escindir de lo que está enunciando. En cambio, en la aritmética, en la matemática, en la geometría, tomemos el teorema de Pitágoras, hecho hace 2000 años, se sostiene aún hoy. ¿Por qué? Porque no es necesario el operador, porque la operación se cierra por sí misma. La suma de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Ayer, hoy y siempre. Y ya está cerrada la operación por sí misma. No necesitamos nadie que lo interprete o lo reinterprete. Es así y punto. Por eso, Bueno dice que ahí hay un cierre categorial. En la matemática hay cierres categoriales. En cambio, en las ciencias sociales no hay ni puede haber. Adelante, Edgar. Pues yo lo interpreto en el sentido que todas las sociedades políticas, que es lo que estudia, porque las ciencias sociales son ciencias políticas y sociales, al menos así se denominan aquí en Guatemala, políticas y sociales. Estudian la sociedad o los fenómenos sociales y políticos en el caso de internacionales, del mundo internacional, sociología de la sociedad, politología, tal, y así. Pero no es lo mismo Guatemala, que tiene su historia, que México, y por eso no es lo mismo un politólogo de Guatemala que uno de México, uno de Argentina, porque es cierto que comparten culturalmente, pero son sociedades diferentes, o sea, no es lo mismo vivir aquí que allá. Igual, en China es cierto que en sociología, en otras carreras en China se usa mucho a Marx y a Engels en motivos que yo creo que son obvios, pero tienen sus autores, o sea, filósofos chinos, politólogos chinos que aquí jamás hemos escuchado. Igual en Japón, me imagino que será en la República Popular Democrática de Corea, y así. Por eso no pueden ser cerradas, no pueden cerrarse científicamente, porque la sociedad está en perpetuo cambio. No es lo mismo los que estudiaban la sociedad hace 50 años que los que la estudian hoy. Y no va a ser lo mismo los que van a estudiar la sociedad en 20 años, por poner un ejemplo. Por ahí va la cosa. Es así. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir, quiere agregar? Bueno, voy a hacer una pregunta más general. ¿Cómo lo van llevando hasta ahora? ¿Cómo se van sintiendo y cómo les parece que estamos llevando adelante los encuentros? Si quieren aportar, hacer aportes, críticas, bueno, los escuchamos y serán recibidas y tomadas en cuenta para ver si se pueden modificar, si para mejorar todos estos encuentros. Muy bien, Pochín, ¿eh? ¿Quién? Y agrandar un poquito. Al chabón. Sí. El tema de la mesa. Capaz, acá lo tengo que levantar. Ahí. Ahí. Sí, sí, sí. Alejalo y fíjate, si lo alejas capaz que te das cuenta. Ahí. ¿Y la mesa no la tenés que traer para acá? ¿Que quedó cerca de la puerta? No, que quede cerca del Olman levantó la mano. o el tipo ahí. Sí, adelante, Olman. Bueno, creo que con estas 3 sesiones que llevamos van caminando bien, a paso lento, pero seguro. Y creo que ahorita, así como se está llevando
de manera participativa, ¿verdad? Está muy bien porque nos damos cuenta que cada uno va aprendiendo de manera particular, ¿verdad? Siempre y cuando teniendo previamente la base que vamos teniendo del aprendizaje autodidacta, ya sea que nos hayamos formado con el canal de Santiago o con el tuyo, Mariano, o así de manera ajena a los medios que acabo de mencionar. Yo creo que va caminando bien. Siempre va a haber cositas que mejorar en el camino, humanamente hablando, pero se está yendo por buen nicho. Adelante, Voy a Ignacio. tomar. Gracias, Mariano. No, un detalle simplemente como recomendaciones que cuando se termina la lectura y se da espacio a las preguntas, que entiendo que es lo que, o sea, ahí noté que lo empezaste a hacer, es que se vuelva al inicio del capítulo, la sección, para tener una guía de lo que se está tratando, porque al tener la imagen compartida en la siguiente pregunta se puede confundir las personas. Perfecto. Genial. Tomamos en cuenta y vamos a intentar hacerlo siempre. Bueno, camaradas, si no hay más preguntas, si no hay más intervenciones, damos por cerrada la sesión de hoy, el taller de hoy, y los esperamos para el sábado que viene a la misma hora. Y nada, fue un gusto y una alegría poder compartir este momento con ustedes. Así que nada, les mando un abrazo grande a todos y nos vemos el sábado que viene. ¿Mm? Abrazo grande.